Pero ahora que pertenecemos a Cristo, si nosotros pecamos, nos duele, nos molesta, no nos gusta y nos incomoda. Hay algo, una voz sutil dentro de nosotros que nos dice no está bien. Antes no. Hello, si te acuerdas, pero esta palabra te da a dar la revelación y te va a dar la verdad y te va a hacer libre hoy, porque tú ya no eres un pecador. Tú no eres pecador, tú ya recibiste a Jesucristo de Nazaret, eres santo. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que yo sé va a ser de gran revelación. Es una palabra que les va a traer una verdad y va a traerles libertad a muchas personas que van a estar viéndolo en este momento. Y quiero aprovechar para advertirles de que voy a comenzar con un versículo que no muchos predicadores les gusta comenzar con ese versículo, es más, enseñarlo, pero es importante, es indispensable que lo escuches, porque el mismo versículo te va a llevar a recibir esa revelación y esa verdad. Muy bien, dice el libro de Gálatas 5, 19, 25. Dice la escritura: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Y continúa con las obras de la naturaleza pecaminosa. Dice: borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y dice la palabra: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero aclarar y quiero hacer un alto en el camino, que la escritura dice los que practican. El practicar es hacerlo continuamente, como si fuese una profesión el hacerlo. Lo siguen y lo siguen haciendo. Los que tales hacen no heredarán el reino de Dios. Dice, en cambio, y aquí comienza a cambiar, para que no me cambies ni te vayas, porque vas a comenzar a recibir la revelación de lo que te voy a hablar. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, dice 24, y aquí te quiero llevar. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Quiero hacer un alto aquí antes de terminar con el 25. Las personas pueden estar haciendo o viviendo en una naturaleza pecaminosa, si lo desea, siguiendo esa naturaleza y viviéndola, o siguiendo más bien el mover del Espíritu Santo de Dios. Las personas que no han recibido a Jesucristo todavía están viviendo en esa naturaleza pecaminosa. Por eso el versículo 24 dice, los que son de Cristo, o sea, tú que ya recibiste a Jesús, ya han crucificado la naturaleza pecaminosa. Todo aquello que leímos al principio
ya ha sido crucificado. Porque cuando Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí, se llevó toda esa naturaleza pecaminosa. Y espiritualmente nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, también morimos con Él y llevamos esa naturaleza pecaminosa a la cruz. Fue llevada. Espiritualmente ya fue crucificada esa naturaleza pecaminosa. En otras palabras, tú ya no eres parte de una naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué te estoy enseñando esto? Porque hay muchas personas que aún se consideran, y esto es una falsa doctrina, se considera pecadores. Y hay una gran diferencia entre ser un pecador y ser santo. Dios nos llamó a nosotros santos después de que aceptamos a Jesucristo. Ya no somos pecadores. Y quiero desarrollar esto que te estoy enseñando porque hay muchas personas que se consideran pecadores y es cuando se están haciendo un gran mal al simplemente estar pensando y estar actuando como si fueran pecadores. Quiero llevarte y terminar con el versículo 25 que dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y esto es lo que quiere nuestro Rey Jesús, que nosotros estemos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, no por una naturaleza pecaminosa. Dice lo siguiente: no se sometan al yugo de la esclavitud. Este es una palabra que está en el libro de Gálatas, capítulo 5:1. ¿Qué nos dice Dios y por qué nos lo dice? Escúchame muy bien. Te voy a llevar al punto en donde vas a recibir la revelación, el entendimiento y la verdad de que tú, que ya aceptaste a Jesucristo, no eres un pecador. Eres un santo como Él te llama. Oh my God, this is big. Eso va a cambiar mucho en tu vida. Cuando tú le recibas esa revelación, recibas esta verdad y comiences a vivirla en ti. My Lord Jesus. Great things are going to be happening. Buenas cosas van a comenzar a pasar. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuando Cristo fue a la cruz, nos libertó. ¿Y nos libertó de qué? Del pecado, para que no viviéramos esclavos a ese pecado, sino que viviéramos en libertad. Dice: por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y lo que nos está enseñando con la palabra es: mantengámonos firmes con el conocimiento de que nosotros ya fuimos libres y liberados, y no caer en ese yugo de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud se refiere Dios? ¿A cuál esclavitud se refiere? A la del pecado. Cuando tú estás en la esclavitud que habla la Biblia, estás hablando de la esclavitud del pecado. Y es lo que hoy yo te quiero enseñar, que tú ya no eres esclavo del pecado. El pecado ya murió cuando crucificamos la naturaleza pecaminosa de lo que nosotros éramos. Ya quedó crucificada con Cristo Jesús, llevada al madero. Ya nos despojamos de aquella vieja, antigua naturaleza pecaminosa. Tú eres una persona completamente diferente. Recibiste un espíritu nuevo. El espíritu que te entregó Dios es un espíritu completo y es un espíritu perfecto. De repente tu cuerpo aún tiene que ser cambiado a través del alma.
Tu alma es cambiada por los nuevos pensamientos que recibes de la palabra de Dios. Romanos 12. No nos conformemos a este mundo actual, más bien seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento y nuestro pensamiento. ¿Y cómo somos renovados? A través de la palabra de Dios. My God, comenzamos a hacer un cambio grande cuando aceptamos a Jesucristo. Pasamos de ser pecadores, de tener una naturaleza pecaminosa, a ser santos delante de Dios. Pues lo que nos está cubriendo es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sangre derramada nos ha cubierto, nos ha limpiado, nos ha santificado. Y ahora es Cristo el que vive en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. My God, isn't that wonderful? Y dice la Escritura que nosotros éramos esclavos del pecado. Y te quiero llevar para clarificarte con Romanos 6, 15, 18. Voy a llevarte a la verdad de que tú no eres un pecador. My God. Dice lo siguiente, Romanos 6, 15, 18. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. En otras palabras, o vas a ser esclavo del pecado o vas a ser esclavo de la justicia. Todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Y gloria a Dios por eso, porque Él pagó un precio muy alto en la cruz para justificarnos. En el momento en que tú recibiste a Jesús, ya fuiste justificado. My God, recibiste la gracia, recibiste el favor, recibiste el amor de tu Padre Creador. Y dice el 17, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado. ¿Qué dice? Antes. ¿Antes de qué? Antes de que recibiste a Jesucristo, eras esclavo del pecado. Creo que te estoy clarificando algo. Antes eras esclavo del pecado. Significa que cuando recibiste a Jesús, pasaste ya esa etapa y ya no eres esclavo del pecado. En otras palabras, ya no eres pecador. Ya no tienes la naturaleza pecaminosa porque fue crucificada en la cruz. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos de pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y eso es lo que te estoy enseñando. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. La justicia. Porque Jesucristo nos justificó ante el Padre. Se hizo justicia. Lo que tú tenías que pagar, ya Cristo lo pagó por ti. Se hizo justicia. Y ahora simplemente se restableció una relación entre tú y tu Padre Celestial que se había perdido desde Adán y Eva cuando pecaron y entró el pecado a la humanidad. Por un solo hombre entró el pecado a la humanidad, pero también por un solo hombre llegó la justicia y la gracia a la humanidad. Jesucristo de Nazaret. Oh my God. Y quiero continuar para llevarte ya a que entiendas por qué no eres pecador, sino que eres un hombre, una mujer que tiene santidad. Ya no eres esclavo del pecado. Escúchame bien, ya no eres esclavo del pecado.
Romanos 6, 20, 22 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, porque todavía no estaba en ti. Y pregunta, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan. Porque cuando nosotros comenzamos a reflexionar en lo que hicimos antes, el fruto de lo que hicimos antes con esa naturaleza pecaminosa, ahora nos avergüenza, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos algo en nosotros que diferencia cuando estábamos nosotros viviendo en pecado, agradados en el pecado y sin importarnos el pecado. Pero ahora ya han cambiado esa situación. Yo me acuerdo cuando antes de recibir a Jesús solía visitar los adivinos, hechiceros, brujos, para que me leyeran las cartas, para que me dijeran las cosas. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa que ya fue crucificada. Y eso es lo que hago. Ahora me siento incómodo solamente de pensarlo. ¿Por qué? Porque yo ya no vivo con esa naturaleza pecaminosa. Ya yo no soy esclavo de ese pecado. Ya me incomoda. Dice la escritura en 22, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad. Dos cosas. Dice, ahora que han sido liberados del pecado. Escúchame muy bien. Si Dios te liberó del pecado, no fue del pecado únicamente hasta el momento en que recibiste a Jesús. No habría sentido que solamente hasta que recibiste a Jesús, todo lo hacia atrás, todo tu pasado fue perdonado, pero tu presente y tu futuro no. Dice, todo fue perdonado. Pero ahora que han sido liberados del pecado, significa que completamente del pecado, del pasado, del presente y del futuro, todo. El que vas a cometer inclusive mañana o el próximo año, ya fuiste liberado del pecado. Escúchame muy bien. Y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad. Vuelvo y repito, quiero que cojamos este versículo muy bien, lo entendamos muy bien. Dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad. Nos liberó del pecado para que pudiéramos recibir santidad. Hoy te vengo a decir que ya tú no eres un pecador, o sea, una persona de naturaleza pecaminosa. Tú tienes una nueva naturaleza y la naturaleza es santidad. Y te la dio Cristo Jesús, la recibiste. Un manto sobre tu vida de santidad que te la otorgó nuestro Señor Jesús cuando fue a pagar por ti en la cruz del Calvario. Hoy quiero que recibas una revelación de que ya tú no eres pecador. Tu nueva naturaleza no es pecaminosa. Tu nueva naturaleza es en Cristo Jesús. Y es de santidad. Somos santos y no somos pecadores. Y te quiero llevar al versículo de Efesios 5:3 para corroborarte lo que te estoy enseñando hoy. Que quiero que hoy comiences a recibir una verdad que te va a hacer libre. Muchos años han pasado y muchas personas están diciendo es que yo soy un pecador. No eres pecador. Estás afirmando algo que va en contra de lo que Dios te dijo. Dios te dijo, usted es santo. Nos está enseñando en la misma palabra, tú eres santo. Y cuando tú dices yo soy pecador, estás diciendo que tú tienes naturaleza pecaminosa y por consiguiente estás yendo en contra de lo que Dios dice que tú eres. My God, Jesus. Hay alguien que quiere comenzar a entender y a recibir esta revelación. Efesios 5:3 dice, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Hello, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Al ser
pues ustedes son santos. Estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Permítame, les repito esto es grande y poderoso, esto es grandioso. Hay una revelación que te pido a ti, mi Padre Santo, todas las personas que están escuchando en este momento, la reciban esta revelación, sean cambiados, transformados en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que esta revelación traiga una verdad y la verdad los haga libres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entre ustedes ni siquiera se deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Si Dios te dice que tú eres santos, ¿por qué aún te llamas pecador? Si Dios te dice que tú eres santo, ¿por qué te llamas un pecador? Déjame decirte, te voy a decir, ¿qué significa pecador? Según el griego que viene la palabra hamartolos, dice devoto al pecado. Eso es un pecador y tú estás diciendo yo soy pecador, yo soy pecadora. Devoto al pecado. En otras palabras, mi profesión es pecar. Oh my God, yo espero que ahorita ya comience a hacer algo tu corazón, tu alma, a hacer una revelación, porque mira lo que dice Dios cuando dice santo. Y esta es el significado que viene del griego agios. Y agios quiere decir sagrado, puro, sin culpa y consagrado. ¿Qué tiene que ver la persona que está devota al pecado con una persona que Dios llama sagrada, pura, sin culpa y consagrada? Nada que ver. ¿Tú quieres decir que tú eres pecador o que tú eres santo? Dios te está llamando santo. Déjate guiar por lo que el Espíritu Santo de Dios hoy te quiere dar. Una revelación nueva. Cuando el Padre, escúchame bien, cuando el Padre nos ve a nosotros, no ve tu imagen, ve la imagen de Jesús, que es santo. Ve un espíritu completamente nuevo y perfecto. Nos ve purificados, nos ve santificados, productos de la sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz. Somos santos y no somos pecadores. Dile al que estás al lado tuyo, yo soy santo y yo no soy pecador. Mi naturaleza no es pecaminosa, mi naturaleza es santa y proviene de Jesucristo de Nazaret. Oh my God. Yo no conozco ningún versículo en la Biblia, escúchame muy bien, ningún versículo en la Biblia que diga que nosotros somos pecadores después de haber recibido a Cristo. Dice, no pequen, porque hay algo claro, que sí podemos seguir pecando, pero nuestra naturaleza no es pecaminosa. Escúchame muy bien y te voy a aclarar. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Antes no nos importaba, escúchame bien, pecar. Cuando estás viviendo con una naturaleza pecaminosa, a ti no te importa pecar. Lo haces sin que te interese y lo vuelves a hacer y lo haces con placer. No te molesta el pecado. Esa es una persona con naturaleza pecaminosa o llamada pecador, como lo llama la Escritura, pecador. Pero nunca se refiere al pecador al que ya recibió a Jesucristo, sino a aquel que todavía está conduciéndose y actuando bajo una naturaleza pecaminosa, o sea, aquel que lo hace, lo practica y no le importa. My God, yo creo que estás recibiendo revelación del reino de los cielos. Algo que nos decía está mal hecho. Está mal hecho. Y te quiero llevar a
Te voy a explicar esto. En Juan 16, 8, 9 dice, y cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo de Dios. Escúchame muy bien. ¿Por qué nosotros comenzamos a sentir ese? Es que esto me molesta, es que ya no siento hacer esto, es que ya eso no me trae placer, es que ya no me gusta, no me siento bien haciéndolo, me incomoda, no quiero hacerlo, o te sientes muy mal si lo hiciste. El Espíritu Santo de Dios que hoy mora en ti hace esto. Juan 16, 8, 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y escúchame muy bien, porque te quiero aclarar algo aquí. No es que el Espíritu Santo de Dios te esté trayendo convicción del pecado que estás haciendo. Te está trayendo convicción de no creerle a Dios. Escúchame muy bien y te lo voy a aclarar. Un momento, dice en 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿En quién? En Jesús. De eso te trae convicción. Pero es que esa es toda la raíz del pecado. Cuando tú no crees en Jesús. Si una persona se está convirtiendo o está teniendo adulterios porque no ha creído en Jesús. Jesús dijo, y el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Si tú eres obediente a lo que Jesucristo dijo y le crees a Jesús, no haces lo contrario, de unirte a otra mujer y dejar de ser una sola carne con tu esposa o con tu esposo. Entonces lo que el Espíritu Santo de Dios nos trae a nosotros es convicción de pecado. ¿Del pecado de qué? De no creerle a Dios en lo que nos ha enseñado. Oh my God. Por eso cuando tú haces algo malo te sientes mal con Dios. Cuando ya recibiste a Jesús. Oh my God, convicción de arrepentimiento. El mismo Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace sentir incómodos. Él nos guía a toda verdad. Oh my Lord. Y te quiero afirmar aún más. ¿Por qué tú te sientes incómodo adentro cuando tú verdaderamente no eres un pecador de naturaleza pecaminosa? Hay algo que te avisa también. Hebreos 10, 16. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón. ¿En qué días? En los días de Jesucristo, en esta nueva etapa de gracia. En aquellos días pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. My Lord Jesus. En el momento en que tú recibiste a Jesucristo, ya pasó algo espiritualmente en ti. Las leyes están escritas en tu corazón y en tu mente. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Que desde ahora en adelante, y esto vas a tener una oportunidad de recibir a Jesús hoy si no lo has recibido, y si ya Dios te está hablando a ti, vas a tener un regalo precioso que es el Espíritu Santo de Dios viviendo en ti, morando en ti, una vez que aceptes a Jesús. Y va a poner en ti lo que está diciendo la palabra. Es poner en ti tanto el querer como el hacer. En otras palabras, hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Y te lo quiero corroborar con esto. ¿Qué significa esto de escribir las leyes en tu corazón? Grabar la palabra de Él en tu mente. Es hacer la voluntad de Dios. Te voy a llevar a Salmos 48. Dice lo siguiente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ya comenzamos a relacionar la voluntad de Dios con escribir las leyes de Dios en nuestro corazón. Y te lo quiero afirmar y sellar con Filipenses 2:13. Te estoy hablando mucha palabra en este momento.
Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios comienza a cumplirse en ti, comienza a manifestarse en tu corazón. Por eso tú sientes como el querer de hacer algo y es el Espíritu Santo de Dios llevándote a hacerlo. A veces la carne quiere hacer lo contrario, es correcto, a veces quiere hacer lo correcto, lo contrario. Pero es cuando tú tienes que tomar la decisión de entender de que tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios y no guiado por la carne. Tú tienes que obedecer la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y lo que Dios pone en ti, ese querer como el hacer. Y ya ese querer como el hacer no te lleva a querer pecar. Si hay algo que te puede llevar a pecar son los deseos de tu carne. Pero por eso tenés que seguir siendo transformado. ¿Y cómo puedes ser transformado? Mediante la renovación de tus pensamientos. Hay muchos cristianos que reciben a Cristo y se quedan quietos ahí nomás. No, hay que seguir trabajando en nuestra alma. Hay que seguir escudriñando la escritura. Tú comienzas a aprender más y más de esa escritura y te va a hacer libre completamente porque te va a transformar a ti. Va a transformar tu alma. Y tu cuerpo se tiene que someter. My Lord Jesus, por eso entonces no comienzas a sentir más deseo de pecar. Por eso Dios te llama santo. Entre más tú te relaciones con Dios, entre más tú escudriñes la palabra de Dios que va a transformarte y va a renovar tu pensamiento, entonces menos vas a pecar. ¿Por qué? Porque vas a vivir en la santidad de Dios y vas a estar consciente de que tú no eres un pecador, tú eres una persona santa. La persona que dice yo soy un pecador está reforzando una doctrina falsa. Y lo que está haciendo simplemente es fortaleciendo tu pensamiento a decir yo soy pecador, practico el pecado, voy a caer en pecado, puedo caer en pecado, lo voy a hacer. Hoy te estoy diciendo que cuando tú comienzas a recibir esta revelación, que Dios mismo te lo dijo, tú eres santo y tú comienzas a decir yo soy santo. Hay muchos de ustedes que me están viendo que no creen, que no piensan, que no entienden, que no quieren recibir que eres santo. Sí, tú eres santo, comienza a recibirlo. Es como cuando tú dijiste soy salvo, pero ¿yo qué hice? Nada. Jesucristo lo hizo por ti. Lo mismo, yo soy pecador. No, yo soy santo. ¿Qué hiciste para ser santo? Nada. Jesucristo lo hizo por ti. Créelo así, de la misma manera. Ya tú eres santo. Jesus Christ of Nazareth. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y cuando nosotros le fallamos, cuando no le cumplimos, cuando no lo seguimos, eso que puso en nuestro corazón, nos sentimos mal. Dime tú que eres hijo de Dios, que ya recibiste a Cristo, para ti es esta revelación, si no te sientes mal cuando tú fallas y cometes un pecado. Hebreos 10, 17, 18 dice, y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Oh my God, esta palabra es para ti. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Él no está hablando de tus pasados pecados. Te está hablando del que cometiste hoy y el que vas a hacer mañana. Ya dice, ya me olvidé de todos esos. Queriéndote decir, hay algo más grande que ya te cubre, hijo mío, hija mía, en mi santidad. Tú recibiste a Jesús, ya eres santo. Nos enseña que no pequemos. Y la gracia que nos entregó nuestro Padre Celestial no es para abusar de ella.
De ninguna manera. La misma gracia y el amor de Dios nos ayuda a andar en más santidad y a llegar al punto de odiar y alejarnos del pecado. Oh my God, espero que esto lo estés recibiendo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Ya Cristo murió una vez y por siempre por todos los pecados de la humanidad, de tus pecados, pasado, presente y futuro, y no hay que presentar más sacrificio. Uno no más y ya todo fue consumado en la cruz. Tú puedes caer, tú puedes pecar, pero eso no te define que tú eres un pecador de naturaleza pecaminosa. Ya esa naturaleza pecaminosa fue crucificada. Tu nueva naturaleza la define Cristo, que es santo y que vive en ti. La nueva naturaleza la define Cristo, que es santo y que vive en ti. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El hecho de que yo aún peque sin tener la naturaleza de pecador no me hace a mí un pecador, o sea, una persona de naturaleza pecaminosa. Al contrario, cada día, escúchame muy bien, vamos mejorando, sigue disminuyendo la posibilidad de pecar, porque entre más cerca tú estés a Dios, entre más estrecha sea tu relación con Dios, más vamos a vivir de su gracia. Y es su gracia, escúchame muy bien, y es su gracia y su amor que nos lleva a odiar y apartarnos del pecado y a temer a practicarlo. Yo no sé si alguien está entendiendo esta verdad. Su bondad nos lleva al arrepentimiento. His goodness nos lleva a un arrepentimiento. Uno de los síntomas, escúchame, de una persona que no ha tenido un verdadero arrepentimiento es que no le importa seguir pecando. Oh my God, espero que Dios nos esté hablando. Pero tú sabes, hijo de Dios, tú sabes, hija de Dios, que cuando a ti te comienza a molestar lo que está haciendo que no está en el orden de Dios, cuando te comienza a incomodar, eso significa que tú tienes una nueva naturaleza. Eres santo, eres santa. Oh my God. Cuando tú estás en Cristo, tú sientes que los deseos de la carne se oponen completamente a los deseos del Espíritu. Eso significa que no eres pecador. Eso significa que no tienes una naturaleza pecaminosa. Eso significa que eres santo. Dios nos llamó así. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús a los que lo han aceptado? ¿Que eres pecador o que eres santo? Ya Dios te está hablando. Ya que tú aceptaste a Jesucristo de Nazaret, hoy recibe esa revelación. Tú eres una persona santa. Camina, vive, entiende esa verdad, actúa como si ya fueras santo, pórtate como si ya fueras santo. Sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Ya te llamó santo. Créele a Dios que tú eres santo, que tú aborreces el pecado, que no perteneces a esa naturaleza pecaminosa y que ya tú tienes un nuevo hombre en ti, un nuevo espíritu en ti, una nueva unción, la gracia de Dios
su favor, su revelación, el poder, la autoridad de Dios viven en ti. Tú tienes poder ya para apartarte del pecado. Ya hay algo que te mueve aparte. Ya tú no eres igual. Comienza a creerlo, comienza a verlo en ti. Tú no eres igual. Tú eres una persona con santidad. Compórtate como un hombre santo, no como pecador. Esa no es tu naturaleza. Tu nueva naturaleza de santidad. Cuando tú te llamas a ti mismo, yo soy un pecador, estás colaborando con una mentira y no estás viviendo en la verdad que Cristo ya destinó para ti por su gracia. Oh my God. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio muy alto por ti en la cruz del Calvario. Y si pagó un precio muy alto por ti es porque tú tienes un valor muy alto para Cristo. My God, Jesus. Se llevó todos tus pecados, te compró y Él vive ahora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Eso te hace santo. Somos pecadores, no de ninguna manera. Ya que recibiste a Cristo, no eres pecador. Ya no soy esclavo del pecado, ya tú no eres esclavo del pecado. Cristo pagó por nuestros pecados. Una nueva naturaleza de santidad nos ha inundado. Dios nos la ha entregado. ¿Y cómo lo sé? Porque no me gusta pecar. Ya me molesta. Lo que antes me gustaba hacer, ahora ya no lo hago. My Lord Jesus. Ahora es que tu alma debe de ser cambiada y renovada con la palabra de Dios, con la relación con Dios, estrechando tu relación. Celebra que ya no eres un pecador, celebra que hoy ya eres santo. Si alguien está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Ya lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Celebra que eres santo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciben? Amén. Espero que esta palabra haya traído una revelación, hayas recibido una verdad y estés comenzando a experimentar libertad en tu corazón. Yo sé que esto te va a ayudar a que puedas entrar a otro nivel espiritual de libertad en el espíritu y te va a llevar a recibir otras revelaciones porque ya has recibido libertad. Si tú me estás viendo por primera vez o si me has visto y hoy sientes en tu corazón entregarle el corazón a Jesús, si quieres dar un paso y acercarte al reino de Dios, estás cansado, estás cansada de vivir una vida apartada de Dios y tú lo has aceptado de que has vivido apartado y apartada de Dios, de pronto huyendo y escondiéndote. Hoy llegó tu momento y sientes que es tu momento de estar en la luz con Cristo. Hoy simplemente te quiero guiar a que aceptes a Jesucristo con una oración sencilla y es corta. Tráela de corazón, creyendo y confesando con tu boca. Di conmigo: Padre amado, hoy reconozco que yo he sido pecador. Hoy te entrego todos mis pecados. Hoy decido arrepentirme. Hoy decido aceptar a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Padre, por guiarme a una nueva vida de libertad, a una nueva vida de amor, a una nueva vida de gracia. Si tú has hecho esta confesión creyendo en tu corazón, te aseguro que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Eres hijo, hija de Dios
y todos tus pecados han sido perdonados y dejas de ser pecador y te conviertes en un hombre, una mujer revestida de santidad por Dios. Yo quiero leerte esta escritura para terminar. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que ya hizo en la cruz del Calvario, hoy mismo se está cumpliendo en tu vida. Te felicito. Bienvenido al reino de los cielos. Y quiero también agradecerle a todas las personas que están viéndonos y compartiendo estos mensajes por las redes sociales. Ahora anímate a compartir este mensaje. Hay muchas personas que necesitan recibir esta verdad que los va a hacer libres. Así que comparte el mensaje ahora mismo. Te felicitamos. Sigamos haciendo la labor de llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Felicidades. Nos vemos la próxima semana.